Nuestra ciudad de Panamá tiene 500 años. Que los miles de años previos y los futuros la vean crecer en plenitud. Una ciudad se puede leer en la diversidad cultural de su gente, en su conocimiento vivo. Por eso en Cómplices dialogamos con actores comprometidos que construyen la paz con creatividad e ideas, día con día. Juan David, bienvenido a Cómplices, una voz de SER TV que surge precisamente inspirado en los 500 años de esta ciudad. Y por supuesto que tú eras de invitación obligada. Nos sentimos honrados de tenerte acá. Queremos un poco de tu reflexión sobre estos 500 años, Panamá, ayer, hoy. ¿Cómo ves tú esa celebración? Bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarme y por la bienvenida tan agradable. Yo veo los 500 años de diferentes aspectos, y uno de ellos es que no solamente debemos verlos como el tiempo que ha pasado desde la fundación de la ciudad de Panamá, sino también reflexionar un poco en el significado de esos 500 años. Esos 500 años para mí significan, por ejemplo, que nosotros empezamos a adquirir rasgos de identidad como nación desde hace 500 años. Desde hace 500 años Panamá empezó a convertirse en lo que ha seguido siendo durante todo este tiempo y lo que es todavía hoy, que es un lugar de encuentros, un lugar de intercambio, un lugar de tránsito. Y te recuerdo que también en los primeros 20 años de esos 500 años, ya en Panamá se escribía poesía, la gente tenía en sus casas guindados algunos cuadros y demás. Lo que estoy diciendo es que nosotros empezamos a ser panameños hace 500 años, mucho antes de que los colombianos empezaran a ser colombianos, o de que los norteamericanos empezaran a ser norteamericanos, o que los argentinos empezaran a ser argentinos. Yo creo que esa es una manera también de ver esos 500 años. Definitivamente que tu obra literaria también nos regala parte de esos trazos de historia, y para nosotros es muy importante conversar un poco hoy sobre tus obras históricas, por lo menos saber de dónde te surge a ti o qué es lo que te enamora de la historia panameña, porque El Caballo de Oro, con ardientes fulgores de gloria, emblemáticos, y otros libros más como Entre el honor y la espada, Entre el cielo y la tierra, que nos has traído aquí, y otros que de alguna forma también La rebelión de los poetas nos hace encontrarnos también con las voces, las palabras y el encuentro con la cultura. ¿De dónde te sale a ti ese trabajo durísimo de una novela histórica que requiere tanta investigación? Ok, te cuento. Yo escribí mi primera novela sin pensar que iba a ser una novela, porque a raíz de la muerte de mi padre, quise que mis nietos, sobre todo, que no lo iban a conocer o que no lo habían conocido, tuvieran por lo menos algo sobre la vida de él y la vida de mi madre, que fue una vida muy interesante. Mi padre fue autodidacta y se hizo abogado por méritos propios, por estudios, en Chiriquí, que es donde él vivía en ese tiempo. No había, mucho menos una universidad, una facultad de Derecho. Y eso fue marcándonos a nosotros un poco, en el sentido de que aprendimos a respetar mucho la educación y el recuerdo de nuestros padres quedó. Yo quise que ese recuerdo fuera compartido y escribí Fugitivos del Paisaje, que se convirtió después en una novela y, como te digo, no era la intención esa. Y ya después de que publicas la primera novela y que empiezas a vivir un poco en ese mundo de la literatura, que es un mundo aparte, que es un mundo bien especial, ya no puedes parar. O sea, ya vino después la invasión de los Estados Unidos a Panamá. Esa invasión a mí me marcó mucho, igual que a muchos panameños, y quise escribir algo sobre esa invasión, y entonces escribí una novela que se llama Cicatrices Inútiles, pero que cuenta
la invasión desde el punto de vista de diferentes personajes. En eso nosotros nos reuníamos, 3 amigos, el profesor Osores, Renato Osores, que en paz descanse, Neco Endara y yo, y en una de esas reuniones, almuerzos que celebrábamos, decidimos que había que hacerle un juicio histórico a Bruno Varila. Entonces, el profesor dijo, yo voy a ser el director, pero tú y Neco se encargan. Tú estúdiate la vida de Bruno Varila hasta donde puedas, y Neco hace, pues, como él es el dramaturgo, él hace la parte del teatro. Cuando empiezo a estudiar a Bruno Varila, empiezo a estudiar la separación de Panamá de Colombia, empiezo a estudiar todo lo que giró alrededor de eso, me di cuenta de que yo no conocía bien la historia de Panamá. Y eso que yo había sido un buen estudiante. Así es que me dediqué a estudiarla y después ya se me ocurrió, tengo que escribir una novela histórica sobre la separación de Panamá de Colombia. Y ya después fue el siglo XIX de Panamá, que es muy importante para lo que dije antes de la identidad nacional. Y después vino Entre el cielo y la tierra, bueno, ese es el libro del siglo XIX. Después vino el del ferrocarril, que es el antecedente del Canal de Panamá, que es una epopeya preciosa. Ese libro me fascina. Y finalmente el libro del pirata Morgan, como que me faltaba. Y no por el nombre solamente, claro, sino porque fue un personaje interesantísimo. Yo me encontré con un poco de información que desconocía, y entonces decidí escribir también el libro del pirata, que mucho tiene que ver, por supuesto, con Panamá también. Todos estos libros están como para volver a recomendarlos en las escuelas y en las lecturas de estos 500 años. Sí. Es un encuentro con la historia, pero además fascinante. A mí el tema, sobre todo la obra que tiene que ver con la construcción del ferrocarril y luego hacia el canal, encuentra temas que aparecen míticos, que son realmente extraordinarios por los comentarios que se hacían o por los asomos que había en los libros de historia, y luego reconstruyes este tema que realmente creo que marcó la llegada de grupos, el encuentro de los grupos, ese extraordinario caballo que unió también sueños no solo de Panamá, sino de los Estados Unidos y en un periodo también que marcó la historia norteamericana, ¿no? Sí. Esa relación Panamá con los Estados Unidos también, sí, también allí. La epopeya, como dije antes, es tremenda. Sí. Ese libro tiene una trampita. Es una novela histórica en todo lo que se refiere al ferrocarril de Panamá, las minas de oro de California, la fiebre del oro, la navegación que entonces pasaba de la vela del viento al vapor. Todos esos temas están allí, un poco la esclavitud también, y todos esos están tratados con rigurosidad histórica. Pero yo en ese tiempo necesitaba incluir algo de romance. Era un periodo de mi vida en que eso era importante. Y entonces, aunque los dos personajes que protagonizan el romance son personajes reales, el romance no es real, es ficticio. Pero es una novela y como novela tiene todo el derecho a tener ficción. Así es que ahí ficción. me tomé la libertad de lo que dicen, ¿no? La novela histórica necesita más que nada personajes, sí, históricos y otros que no sean históricos, pero también requiere un poquito de amor, de imaginación, aunque no hubiera existido en realidad. Pero sí fue una novela que para mí, bueno, es la que más le gusta a mi esposa, y es la que más le gusta a muchas de las personas que me dicen, oye, que el caballo, siempre le dicen el caballo de hierro. Sí. Todo el mundo dice el caballo de hierro, es impresionante. El caballo de oro, nadie dice el caballo de oro. Así que no sé si me equivoqué de título, pero bueno. Esa novela además fue traducida al inglés, pero la tradujeron al japonés. Eso leí que ha sido una cosa que para mí me llenó de curiosidad, porque un editor japonés me dice, queremos los derechos para poder traducir el japonés, el libro en japonés. Y parece que la primera vez que los japoneses fueron en un viaje oficial a Estados Unidos, estoy hablando de 1878, por allá, ellos pasaron por Panamá y tomaron el ferrocarril y escribieron un diario sobre eso, y les quedó en parte de la memoria histórica de los japoneses, así es que eso determinó pues que lo quisieran traducir, y allá se venden. Y que estas historias nuestras son fascinantes, creo que para el mundo entero, sí, por el impacto que han tenido en la historia y como país de tránsito. En ese país de tránsito y en esa construcción de personajes, tú también has hecho una labor, sí, la has descrito, pero a la vez nos has entregado a esa ciudad diversa o ese país diverso que
que a veces intentamos olvidar o intentamos desconocer, y es tan importante que reconozcamos lo diverso que somos. Sí, ahí están todos los que vinieron a construir el ferrocarril, mucho antes que el canal, los irlandeses, los chinos, los malasios, de todas partes vinieron aquí y muchos se quedaron. Ahí hay una serie de historias que la gente cree que son mitos, pero que no lo son. Yo creo un poco en los mitos como parte de la historia realmente. O sea, si hablamos de Rufino Alfaro realmente es un mito. Pero que no lo oigan los santos. Yo se lo estoy diciendo a los azuerenses y les estoy diciendo, pero es un mito necesario. Sí, como decía alguien, si no existió, había que inventarla. Y yo entonces les aprecio mucho a ellos que la hayan inventado porque ya forma parte de la historia. Pero lo de los chinos, el suicidio de los chinos, que la gente cree que es un mito, que aquí pasó aquello, eso no es ningún mito, eso es rigurosamente histórico. Y las razones por las cuales se suicidaron están ahí explicadas en el libro. Hay otro mito, no es un mito, sino que es una realidad histórica también, que es el incidente de la tajada de sandía. Cuando nosotros estudiamos, ahí nos pusieron a los americanos como los abusadores. Y francamente son los que provocan, un viajero mexicano es el que provoca el incidente, pero los que llevaron la peor parte fueron los norteamericanos. Ellos fueron los que murieron. De los 23 o 24 personas que murieron, yo creo que 20, no me acuerdo exactamente, eran norteamericanos. Y yo no culpo a los panameños de la Ciénaga en aquel tiempo, que se sublevaron y que fueron realmente a matar a los norteamericanos. Y a pesar de la intervención del gobernador, que fue recibido a tiros por los norteamericanos, y en eso hubo también algo de represalia de los panameños. Sin embargo, la historia había que pintarla como es, y fue así. Así es que, si bien es parte de nuestra historia y la citan como una de las primeras rebeldías contra el norteamericano, yo creo que eso no se compara con otros hechos como los del 9 de enero, que eso sí es un hecho mucho más reciente y mucho más auténtico, claro, etc. Claro. Así es que todas esas cosas los escritores de novela histórica estamos obligados a expresarlas. Nosotros debemos no solamente escribir cosas que sean verosímiles, sino cosas que sean auténticas cuando hablamos de historia. Claro que sí. Hay una anécdota con Ardientes Fulgores de Gloria, esa obra que cuando fue publicada en Colombia, sabes el dolor que todavía sienten los colombianos por esa separación de Panamá, con Ardientes Fulgores de Gloria, esa anécdota de esa publicación. En Colombia. En Colombia. Sí, ahí lo que ocurrió es que el presidente López Michelsen, que en paz descanse, con el que yo tenía una muy buena relación personal, leyó la novela y entonces escribió un artículo muy bello en El Tiempo de Bogotá, una crítica muy favorable a la novela, y que yo se la agradecí. Entonces, en un viaje que yo hice a Bogotá, él me citó a su casa, estuvimos conversando y me dijo: yo quiero que usted publique esa novela en Colombia. El problema que tenemos es que no podemos publicarla con el título que tiene en Panamá, porque eso es una estrofa del himno nacional de ustedes. Y aquí no le vamos a poner en Surco de Dolores, que sería la estrofa, sino que déjenos un poco de libertad para poner el título y entonces yo le escribo el prólogo. El prólogo es extraordinario, el prólogo que tiene la novela. Y muchas veces yo le digo a mis amigos, en broma y en serio, a veces los escritores nos deprimimos un poco cuando no nos salen las cosas o cuando nos enfrentamos a que estamos un poquito frente a la página blanca. Entonces yo les digo a mis amigos, en esos momentos yo acudo al prólogo de López Michelsen y vuelvo a coger ganas de seguir escribiendo, porque realmente es un estímulo tremendo. Y acabaron poniéndole un título que no me consultaron, que es Arde Panamá. Le pusieron una cara enorme del presidente Roosevelt sonriendo, que es atractivo como portada, pero abajo le pusieron de cómo una nación surgió a costa de otra, algo así, que tampoco me consultaron. Pero eso me indica que los colombianos todavía están sangrando por la herida, ¿no? Por supuesto. Sí, es lo que los panameños sintieron y bueno, hubo muchos comentarios sobre el tema de por qué cambiarlo, pero a la vez
nos indicaba ese sentimiento Sí. que en el tiempo aún está allí. Juan David, nuestra reflexión sobre los 500 años también va dirigida hacia los retos que tenemos como país. Me encantaría que como país y como grupos humanos que nos conforman, ciérranos con ese mensaje importante al país y a los responsables de la cultura. Tú que escribiste una novela muy irónica sobre la rebelión de los poetas, sí. justo ahora. Hay pronostico, eso fue hace 2 años que la escribí, o que empecé a escribirla. Hay pronostico lo del Ministerio de Cultura, que ya por supuesto sabía venir, y dice el ministro de Cultura que él es el director de Cultura. Todavía no la he terminado de leer, así que a lo mejor al final me va a decir que no era yo. Pero yo la reflexión que tengo es un poquito más holística, si se quiere, en cuanto al significado también de estos 500 años hacia adelante. Yo pienso que nosotros, cuando nos independizamos, tuvimos que actuar unidos, liberales y conservadores, aunque los que mandaban eran los conservadores porque los liberales estaban hasta proscritos. Y durante todo el siglo XX, nosotros luchamos, todos los panameños, por conquistar la soberanía de vuelta en el canal y en la zona. Que nos devolvieran el canal y que nos devolvieran la jurisdicción sobre la zona. Y eso nos unió. Actuamos con una meta común, con un denominador común. Y así fue que se logró, finalmente, en lo que llamó el general Torrijos el alpinismo generacional. Así fue que se logró conseguir que los americanos devolvieran el canal y que devolvieran la zona. Y los puertos y todo lo que le rodeaba. Pero después de esa década de oro que llamo yo los últimos 20 años del siglo pasado, cuando los panameños ya después de tener el tratado conformamos las leyes que blindaran el canal de la política, que la hicieran la empresa, ejemplo, que hoy es. Llegó el siglo XXI y los panameños nos quedamos sin una meta común, nos quedamos sin un norte común y por eso empieza el pragmatismo ese de los partidos políticos que hoy en día realmente no tienen ideología. Quieren luchar para ver cuál es menos corrupto, quieren luchar para ver cuál es el que es más populista, pero eso no son realmente idealismos, eso no son comunes denominadores. Y yo creo que está clarísimo cuál es el común denominador que debe tener Panamá hacia el futuro, sobre todo después de que creamos un Ministerio de Cultura y después de que adquirimos un compromiso importante con la educación. Nuestra meta debe ser el país mejor educado de América. Y podemos serlo, ¿por qué no? Claro que sí. Hay los deseos. Yo veo a los niños esos caminando a la escuela, yo voy mucho al interior, a Chiriquí, y los veo por los campitos caminando con su mochila al hombro y su uniforme, porque todos tienen deseos de aprender. Los padres quieren que sus niños aprendan. Nosotros queremos que los panameños todos aprendan, pero realmente no hemos encontrado la fórmula de hacerlo. Y yo creo que hay que seguirla buscando, encontrarla rápido y dedicarnos a que ese sea el común denominador de los panameños de aquí en adelante. Gracias, Juan David. Podríamos estar conversando horas sobre tu obra y se me quedan muchas cosas que conversar, pero que habrán otras oportunidades y para que hablemos también de tu trabajo como académico de número en la Academia Panameña de la Lengua, donde también haces una gran labor y solo tu obra ya lo dice. Así que gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos en Cómplices. Muchas gracias y muchas gracias a todos, a todos los que han hecho posible esta entrevista y gracias a ti sobre todo, Emma. Ha sido muy interesante y me permitiste hablar. Gracias. Muchas gracias, bienvenido.